Muy buenos días, muy buenas tardes, estimados estudiantes, esperando que estén muy bien. Este es un video que va a explicar la semana número 27 ya del año, ya la penúltima semana de este convulso año 2020. Esta es la temática que vamos a abordar el día de hoy, la Constitución Política de Chile, y el objetivo fundamental es que ustedes conozcan cómo está articulado, o sea, qué capítulos contiene, ¿ya? La clase anterior recuerdan que hablamos sobre el Poder Judicial en Chile, que es el tercer poder del Estado, ¿ya? Donde hablamos sobre su organización, que está dividido en cortes, tribunales, de apelaciones, Corte Suprema. Hablamos de sus funciones fundamentales, que es conocer sobre las causas civiles y criminales, dictar sentencias y hacer que se ejecuten estas sentencias, perdón, qué instituciones, qué funcionarios lo conforman, desde los jueces, que también se han llamado ministros magistrados, hasta los administrativos. Luego hablamos sobre las características generales que tiene el Poder Judicial según la Constitución Política de Chile vigente, en la de 1980, y por último hablamos sobre la reforma procesal penal, brevemente, que se reformó a comienzos del siglo XX, en el gobierno de, perdón, siglo XXI, con el gobierno de Ricardo Lagos. Bien, la Constitución Política de Chile, ¿qué es una constitución? En palabras simples, es la ley suprema del país, es la ley máxima de la cual se derivan el resto de leyes, ¿ya? En el fondo es son las bases, son el fundamento para crear toda la legislación que nos rige como país. Todo eso parte desde la Constitución Política, ¿ya? Es un documento escrito en el caso chileno, ¿ya? Es un librito que tú puedes comprar en un kiosco, en una librería, ¿ya? Donde establece, en el fondo, cómo funciona el Estado chileno, desde cuáles son los objetivos fundamentales, las características generales que tiene el Estado chileno, las características que obtiene uno al convertirse en ciudadano del país, cómo se obtiene la ciudadanía, cómo se pierde, cómo funcionan los tres poderes del Estado, sus requisitos, sus características, sus atribuciones. Luego viene también lo mismo con la Contraloría General de la República, con los tribunales electorales, o la justicia electoral, ya con las Fuerzas Armadas y de Orden Público. También hay un capítulo en específico sobre la Fiscalía o Ministerio Público, y lo vamos viendo en orden como tal. Pero todo ese funcionamiento del país está definido por la Constitución Política, ¿ya? Y también esto es fundamental, chicos, y quizás lo que más nos atañe a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, que es que dentro de la Constitución se establecen los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos de un país, ¿ya? Y además de eso se establecen los derechos y deberes que tienen las autoridades, que son deberes y derechos extra que tienen por su condición de ser autoridad, ¿ya? Entonces tenemos que es una ley suprema, que está escrita y que en términos generales establece lo que son los derechos y deberes del ciudadano. ¿Ya? Los dos primeros capítulos de la Constitución, el 1 y el 2, en el capítulo 1 se establecen las bases de la institucionalidad, qué tipo de gobierno vamos a tener, cuáles son nuestros símbolos patrios, que en el fondo los ciudadanos ejercemos soberanía en el territorio y que todos nacemos libres e iguales. Son como los principales elementos que toca el capítulo 1. Recuerden que el capítulo 1 parte diciendo somos libres e iguales en derecho y en deber, y que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Eso es lo que se quiere cambiar, siempre se ha querido cambiar. Ya, porque en el fondo le da una connotación tradicional a la Constitución de que, y entendiendo también la connotación tradicional que tiene el concepto de familia, que es esta familia que uno se imagina como familia nuclear, que se llama, que es madre, padre, hijos, ¿ya? Muchas veces se sentía que se dejaba de lado aquellas familias que son homoparentales, donde hay padre, padre, hijo, o madre, madre, hijos, ¿ya? O hijas, ¿ya? Dependiendo. O solamente los que son monoparentales, donde, por ejemplo, la madre cumple el rol de madre y padre, o al revés, el padre cumple el rol de madre y padre, ¿ya? Como que se dejaba un poquito de lado, pero se fue modificando, ¿ya? Pero establece el tipo de gobierno, que es una república democrática, ¿ya? Los símbolos son la bandera y el himno, la soberanía está orientada en la acción del ciudadano, hay otra serie de elementos. Pero en términos general aborda eso el capítulo 1. El capítulo 2 habla sobre la nacionalidad de ciudadanía. ¿Qué significa ser ciudadano? En el fondo, ¿qué obtienes por ser ciudadano? Que es participar en las elecciones, poder optar a un cargo público, ¿ya? Y otros beneficios quizás que te puedan entregar. ¿Cómo se obtiene? Para los nacionales y para los extranjeros. Ya en un par de clases atrás hablamos sobre el concepto de nacionalidad, cómo se obtenía, que hay el derecho de sangre y el derecho de tierra, donde el derecho de sangre es que uno de tus padres sea chileno, o tus dos padres sean chilenos, y el derecho de tierra es haber nacido en territorio nacional, a pesar de que tus padres sean extranjeros, ¿ya? Y los extranjeros lo pueden obtener mediante los requisitos que establece la ley, que es vivir X cantidad de años, creo que son 5, en forma ininterrumpida, no tener condena por pena aflictiva, y en el caso de la ciudadanía por gracia, aquellos extranjeros que hayan hecho algo notable por el país.
¿Y cómo se pierde? Peleando una guerra en contra de Chile por un país extranjero, voluntariamente diciendo no quiero ser más ciudadano chileno, me quiero convertir en ciudadano alemán, porque cumplió requisitos para ser ciudadano en Alemania, por ejemplo, o bien teniendo una pena efectiva de cárcel, que es una pena de 3 años y un día de cárcel efectiva. En el capítulo 3, chiquillos, que lo vamos a abordar la última clase del año, vamos a hacer sobre el capítulo 3, que habla sobre los derechos y deberes del ciudadano. ¿Ya? ¿Qué es un derecho? Recuerden que son los beneficios que yo obtengo por vivir en un territorio, sobre todo lo social, lo político, ¿ya? Mi participación ciudadana, participación política, y también estos derechos van a estar, deben estar por norma alineados, es decir, ir en línea con los derechos humanos universales, que lamentablemente por tema de tiempo no lo vamos a alcanzar a ver, pero que tienen que ver con derechos políticos, derechos ciudadanos o derechos civiles, derechos económicos, derechos sociales y derechos ambientales. Como vivir un ambiente libre de contaminación, tener acceso a la salud, a la educación, a un trabajo con remuneración digna, a tener un nombre y un apellido, al derecho a tener un hogar, ¿ya? Al ser recibido por un país, entre otros. Y los deberes, chiquillos, son las obligaciones que yo contraigo por ser ciudadano de un país. Por ejemplo, un deber es el deber de participar en las elecciones votando o bien como vocal de mesa. ¿Ya? Un ejemplo más básico de deber que tenemos, el deber de acatar las normas. Porque si yo no acato las normas, me voy a la cárcel. ¿Ya? El capítulo 4, 5 y 6 hablan de los 3 poderes del Estado. El capítulo 4 del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente, ministros, subsecretarios, todos aquellos encargados de la administración pública del país. El 5 habla del Poder Legislativo, senadores y diputados. Y el capítulo 6 habla sobre el Poder Judicial, que recuerdan que fue lo que vimos la semana pasada. En términos generales, siempre va a hablar de 3 aspectos: las funciones que cumplen, las características que tienen, los requisitos y también las atribuciones exclusivas que te entrega la función. El capítulo 7 habla sobre el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿ya? Esta institución que persigue, que lleva a cabo los procesos de investigación criminal, ya para establecer si la persona, para encontrar toda la evidencia y proponer si esta persona debe ser castigada o no. Recuerden que la palabra final la tiene el juez, pero la Fiscalía puede decir, bajo la evidencia se puede sostener que fulanito puede ser el autor, no sé, del robo con intimidación, porque la evidencia demuestra que él estuvo en el lugar, que dejó huellas dactilares, que y una serie de elementos. Toda esa investigación judicial la hace Fiscalía, ¿ya? Y los principios rectores del Ministerio Público es investigar y presentar evidencias. Esa es la función de la Fiscalía. El capítulo 8 habla sobre el Tribunal Constitucional, o TC, que le llaman abreviado en la prensa, ¿ya? Que su función fundamental es velar de que todo proyecto de ley que surja vaya en línea de la Constitución. Es decir, que no se salga de este marco normativo que establece la Constitución. ¿Ya? Y es un tribunal independiente que falla en forma independiente y su fallo es inapelable. ¿Ok? Luego tenemos en el capítulo 9 el servicio electoral y la justicia electoral, que tiene que ver todo, ahí entra todo lo referido a procesos eleccionarios, todas las elecciones. De hecho, el servicio electoral es quien llama a los vocales de mesa, quien constituye los locales de votación, quien lleva los materiales, donde tiene funcionarios que van fiscalizando que el proceso se lleve de buena forma. Y además hay una justicia electoral que dirime, por ejemplo, si los votos que fueron impugnados o fueron objetados son válidos o no son válidos, si hubo, si la lista electoral sí, la lista electoral que llevó un partido cumple con los requisitos que establece la ley o no los cumple, todo eso lo ve la justicia electoral. En el capítulo 10 está la Contraloría General de la República. La Contraloría tiene como función fiscalizar el funcionamiento de las autoridades. Es decir, que si el presidente tiene tal y tal función, el presidente cumpla las funciones que se le establecen y no salga de su área. ¿Ya? Y además fiscaliza que, que las platas que se entregan se destinen para aquello que se entregaron. Suena raro, pero me refiero. Si a un municipio X se le entregó el dinero para que lo invirtiera en educación, que esa plata vaya efectivamente invertida en educación y no vaya, no sé, a realizar bingos para la gente.
y también funcionan en forma independiente al resto de los poderes del Estado. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, inclusive el mismo Servicio Electoral, son instituciones independientes del Estado, o sea, del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Funcionan en forma totalmente independiente. ¿Por qué? Porque así se evitan conflictos. ¿Se acuerdan cuando en un comienzo del semestre habíamos hablado sobre Montesquieu y la separación de poderes? Bueno, ahí está aplicado. Luego tenemos del capítulo del 11 al 14, que ya entramos en otras áreas. Por ejemplo, en el capítulo 11 habla sobre las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública. Es decir, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería. ¿Y aquí qué entra? ¿Cómo se designan los altos mandos y cuáles van a ser las funciones que tiene cada una de estas ramas? Por ejemplo, las 3 ramas de ejército, es decir, ejército, armada, fuerza aérea, protegen la frontera, el espacio aéreo, el espacio marítimo, la seguridad de Chile frente al exterior, frente a enemigos externos. Carabinero, el orden público interno, el normal funcionamiento de la vida ciudadana donde no ocurran delitos. La PDI está preocupada de ser la policía de civil que investiga a las personas que probablemente estén cometiendo delitos cuando ya hay una denuncia. Y la gendarmería, recuerden chiquillos que ellos se preocupan del régimen interno de las cárceles. ¿Ya? Tú nunca vas a ver un gendarme patrullando la calle. El gendarme está dentro de la cárcel preocupado de que los internos no se maten entre ellos, de que las cosas en la cárcel funcionen relativamente bien. ¿Vale? En el capítulo 12 hablamos sobre el Consejo de Seguridad Nacional, o el COSENA, de hecho que probablemente a usted no le suena mucho porque aparece generalmente cuando hay situaciones excepcionales. Por ejemplo, cuando fue el estallido social, en teoría se llamó al COSENA, porque ya había un estado de conmoción interna, que fue el tema del estallido social. Cuando ocurre un megaterremoto, como fue el terremoto de el 2010, también se llamó al COSENA, porque ahí hubo un estado de catástrofe. Cuando fueron los mega incendios en Valparaíso también se tuvo que llamar o se pudo llamar al COSENA porque hubo un estado de catástrofe. ¿Ya? Ahí se llaman a el presidente, llegan los jefes de los poderes del Estado, o sea, el presidente del Senado, la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden, llegan y se reúnen, creo que con el ministro del Interior y el ministro de Defensa, y ellos son los encargados de, en el fondo, analizar la situación y decir qué vamos a hacer. Vamos a declarar estado de sitio, estado de excepción, vamos a declarar toque de queda. Todo eso por lo general se discute en el Consejo de Seguridad Nacional, o bien llamado COSENA. En el capítulo 13 tenemos al Banco Central. El Banco Central, recordemos chiquillos, que su función más común para nosotros es la de imprimir y acuñar el dinero. Imprimir es cuando imprime billetes, acuñar es cuando hace monedas, ¿ya? Evidentemente no se hacen en la casa de moneda hoy en día como se hacía en el 1800 o en el 1900. Hoy en día se hacen, entonces lo entregan a empresas externas, quienes lo realizan, pero van timbradas por el Banco Central. De hecho, si tú tomas una moneda que tengas a mano o un billete que tengas a mano, te vas a dar cuenta que en algún lugar dice Banco Central de Chile, porque es la única institución oficial habilitada para imprimir dinero y acuñar moneda. Y además propone políticas monetarias. ¿Qué significa eso? Vamos a, en palabras simples, para que la economía se active, vamos a imprimir más dinero o necesitamos que la economía comience a controlarse un poquito y vamos a disminuir la cantidad de dinero que circula. Esas determinaciones las toma el Banco Central de Chile. Y también funciona en forma independiente al resto de toda estructura administrativa del Estado. De hecho, el Banco Central nadie lo interviene. Si bien la figura tiende a ser designada por el presidente y aprobada por el Senado, no hay una influencia directa en la teoría. ¿Ya? Y por último, en el capítulo 14, perdón, tenemos el gobierno y administración interior del Estado. ¿Qué se refiere a eso? Ese capítulo refiere a cuál va a ser la función, las atribuciones que van a tener, que tienen hasta la fecha intendentes, gobernadores y alcaldes. ¿Ya? Cuando hablamos de gobierno, de la administración interna del país, nos referimos a las regiones, a las provincias y a las comunas. Y ahí recuerden que a nivel de región está el intendente hasta la fecha, que probablemente va a cambiar a ser gobernador regional con las próximas elecciones que vienen. Las provincias van a ser por un gobernador provincial y las comunas son gobernadas por un alcalde que es elegido democráticamente. Cada uno de ellos tiene atribuciones y funciones específicas.
Y eso lo define el capítulo 14. Inclusive en el gobierno comunal también tendremos que incluir a los concejales. ¿Ya? Y el capítulo 15, que fue un capítulo transitorio que surge, que guarda relación con las reformas a la Constitución y el procedimiento para establecer una nueva Constitución, que fue lo que se logró tras el estallido social y aquello que se votó en el plebiscito de la semana pasada, del domingo pasado, domingo 25 de octubre, donde recuerden que ganó la opción de cambiar la Constitución, la opción apruebo, y que sea mediante una convención constitucional. Eso se estableció en el capítulo 15 de la Constitución. ¿Ya? En síntesis, esto fue lo que hablamos, un poquito de qué es la Constitución y la estructura de la Constitución. Si ustedes se dan cuenta, intentamos hacer una estructura lo más simple posible, donde abordáramos los 15 capítulos en poco tiempo, ya para que ustedes tengan una noción de ya. Si me preguntan, no sé, sobre Ministerio Público, capítulo tanto, pum, me voy a ese capítulo. De hecho, para hacer esto, yo revisé la Constitución y revisé los capítulos, así como, y rápidamente leyendo como de qué se trata cada capítulo y fui armando esta pequeña clase. ¿Ya? Aquí hay una pregunta tipo, ¿ya? Que esto lo extrajimos de la Constitución Política de Chile, sería de la siguiente dirección, donde dice, esto es, si no me equivoco, este es el comienzo de la Constitución de 1980, Constitución que todavía está vigente. El texto de la nueva Constitución fue sancionado por el Decreto Legal 3464 del 11 de octubre de del 11 de agosto de 1980 y se sometió a su aprobación por la ciudadanía en un plebiscito convocado para el día 11 de septiembre de 1980 por el Decreto Legal 3465 de 12 de agosto de 1980, aprobado por mayoría absoluta en dicho plebiscito. Fue promulgado como Constitución Política de la República de Chile por el decreto transitorio ordinario 1150 interior del 21 de octubre de 1980, publicado el día 24 del mismo mes y año. Constitución Política de Chile, estrella de la siguiente dirección que está ahí. Dice, a partir de la información presentada, ¿es correcto afirmar que fue aprobada por la ciudadanía? Dice que sí, por mayoría absoluta. Te habla por mayoría absoluta, dice, por la aprobación de la ciudadanía, ¿cierto? Dice que fue aprobado por mayoría absoluta. Entonces, ¿quién lo aprobó? La gente. No vamos a entrar, chiquilla, acá a cuestionar si es válido o no es válido. Entonces vamos a seguirnos al texto. ¿Fue mediante mayoría absoluta? Sí. Se publicó el 24 de octubre de 1980. Fue publicada el día 24 del mismo mes y el mismo año. O sea, si dicen 24 del mismo año. El último texto dice que fue el 10 de 1980. Por lo tanto, es el 24 del 10 del 80. ¿Ya? Ahí estaría en el fondo la pregunta resuelta, la pregunta tipo. Y ahora, antes de terminar, chiquillos, este video, vamos a explicar brevemente. Vamos a ver lo que es la guía. La guía consta de un ítem de selección múltiple donde surgen 3 preguntas, ¿ya? Donde tienen que ver cuál o cuáles son las afirmaciones correctas. Luego viene una pregunta de desarrollo que dice, de acuerdo a los últimos acontecimientos, cuando nos referimos a los últimos acontecimientos, recuerden que estamos hablando sobre todo del estallido social y cosas por el estilo, y del plebiscito, perdón, más en específico, ¿qué decisiones se ha tomado en la actualidad según el plebiscito del 2020 respecto a la vigente constitución y cuál será el medio encargado de modificarla? Para eso recuerden que tienen que haber visto noticias y haber escuchado la tele ese día, pero se los voy a decir acá. Recuerden que se aprobó modificar o cambiar la Constitución de 1980 y el mecanismo que va a redactar o va a proponer las ideas directrices para esta Constitución va a ser una convención constituyente donde todos los constituyentes, es decir, las personas electas para redactar la Constitución, van a ser elegidos por la ciudadanía. Luego, la pregunta esencial de la semana 27 dice, define qué es una constitución política para la realidad chilena, considerando la diapositiva número 3. De hecho, aquí vamos a volver hacia atrás. Aquí
A partir de ese esquema, ustedes deben responder o crear su respuesta refiriéndose a qué es para nuestra realidad una constitución. ¿Ya? Diapositiva número 3. Y ahí estaría, chiquillos, lo que es la guía desarrollada. Esperando que les quede claro, cualquier duda no duden en escribir, pónganse al día, chiquillos, mandan sus preguntas esenciales al número institucional, desde la semana 18 hasta esta semana, la semana 27, recuerden que es la penúltima semana, la 27, y la última que nos queda es la 28, donde también va a haber una pregunta esencial. Con todas esas preguntas esenciales se va a evaluar el trabajo realizado el segundo semestre. Sin otro particular, y esperando que estén muy bien, nos estaríamos viendo. Chau.